Bueno, qué bueno es adorar el nombre del Señor. Yo sé que el Señor tenía una presencia bonita, ¿cierto? Y sé que aunque no estemos todos allá en el templo reunidos, sí estamos conectados con el cielo. Amén, que es lo más importante. Entonces, hoy vamos a hablar a predicar la palabra de hoy. Yo creo que todo viene conforme a la alabanza, que no nos ponemos de acuerdo con la palabra de María C. Porque el Espíritu Santo todo lo arregla, ¿cierto? Hoy vamos a hablar de algo que es la fe y la perseverancia abre los cielos. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 15 y vamos a leer del 21 al 28 y María se nos va a apoyar con la lectura. Amén. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Amén. Entonces hoy vamos a hablar de algo que se llama la fe y la perseverancia abre los cielos. Entonces la lectura nos está contando de la historia de una mujer que por no ser judía no llenaba los requisitos para que el maestro de Galilea le hiciera un milagro, ¿cierto? Una mujer que era cananea, que era descendiente de Grecia, de los griegos, y ella necesitaba un milagro, ¿cierto? Pero esta mujer no llenaba los requisitos para que el Señor le hiciera un milagro, ¿cierto? Entonces, pareciera que estaba en el lugar incorrecto, en la hora incorrecta esta mujer, pero esta mujer propuso en su corazón obtener un milagro, cueste lo que cueste, una mujer dispuesta a todo. No importa lo que fuera a pasar. Estaba dispuesta a no irse sin conseguir un milagro. Y vemos la fe de esta mujer cananea, esta mujer que tuvo que luchar contra la religiosidad, tuvo que luchar con el de no ser de este pueblo, así como nosotros los éramos antes. Ahora nosotros somos herederos por medio de la adopción, ¿cierto? Pero si en ese tiempo usted y yo nos hubiéramos acercado a Jesús, nos hubiera pasado lo mismo. Pero sabemos que esta mujer, la perseverancia, ella decía: yo tengo una hija que necesita ayuda, yo tengo una hija que los demonios la están torturando, yo estoy cansada de ver sufrir a mi hija, yo necesito un milagro. Y es generar los milagros, y a veces nosotros no somos generadores de milagros, nosotros no somos perseverantes para que abrir los cielos a nuestro favor. Entonces, el panorama de esta mujer no pintaba muy bien. Unos discípulos religiosos que estaban con Jesús, aún estaban con Jesús, pero ellos todavía manejaban religiosidad. Aún sabemos que Pablo tuvo que luchar contra la religiosidad de Pedro, y vemos que aún estando los discípulos con Jesús eran religiosos, porque ellos eran judíos y los judíos eran demasiado estrictos en su religión. Unos discípulos que la religiosidad los perseguía. El desprecio, tuvo que ver el desprecio. El judío desprecia a los que no eran de su pueblo. Y aún ellos dicen que son los hijos de Dios, y ellos lo creen, y en los otros nos ve como así como pobrecitos, ¿no? Pero los judíos despreciaban a los que no eran de su pueblo. Jesús no estaba en campaña en ese momento. Jesús estaba en un lugar para descansar. María, ¿se me puede ayudar con la lectura de Marcos 7:24? Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no
No quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Amén. Dice, levantándose allí, o sea que el Señor en ese momento estaba cansado. Él decía, yo voy a ir a descansar, porque él era Dios, pero él estaba en un cuerpo humano que se cansaba. Entonces, en ese momento, ella llegó en el momento menos indicado. Jesús quería ir a descansar. Jesús ya querían que lo dejaran, pero la gente no lo dejaba, la gente lo perseguía. Y una de ellas era la mujer cananea, que necesitaba un milagro. O sea que el panorama de esa mujer no pintaba muy bien para obtener un milagro. Llegó en el momento menos indicado, diríamos nosotros, ¿cierto? Humanamente viendo, esta mujer llegó en un momento menos indicado para decirle, Jesús, necesito un milagro, solo tú lo puedes hacer, ¿cierto? No dejó que las circunstancias la detuvieran. Esta mujer primero, no, su panorama no pintaba muy bien, pero ella no estaba viendo eso, ella estaba viendo que ese hombre, que ese Dios, que él tenía la respuesta y que no se iba a ir sin obtener el milagro, cueste lo que cueste. Yo voy a obtener que Jesucristo me vuelva sus ojos a mí. No dejó que los obstáculos la detuvieran. Aunque no era el tiempo, era el tiempo de descanso de Jesús, esta mujer encontró a Jesús. Imagínense, lo encontró cuando Jesús iba a descansar y se dijo a sí misma, es el momento de pedirle ayuda a Jesús. Se lo encontró. Ahí está el que me puede hacer el milagro. Ella no le importó si Jesús se iba a descansar. Ella no le importó si los judíos, los apóstoles lo estaban mirando mal. Ella solo tenía sus ojos puestos en Jesús. Él es el que me puede ayudar. Ella no escuchaba otra cosa, lo que estaba puesto en su mente era, yo voy por mi milagro y ese milagro yo lo voy a obtener. ¿Cuántos de nosotros tenemos dificultades? Como en la oración estábamos diciéndole, Señor, no importa si no tenemos, si no llega, sabemos que te tenemos a ti, Padre Celestial. ¿Cuántos de nosotros en momentos, yo creo que muchos en estos momentos de angustia, de ver que no sabemos qué vamos a hacer, qué pasa, nos cuesta obedecer y no salir, es porque es una lucha, ¿cierto? Y estamos orando y no vemos como la respuesta, como que vemos que cada día vemos las noticias y cada vez se pinta peor. Ya Santander no hay una cama de la UCI donde meter más enfermos, ya los hospitales en que somos dizque la ciudad de la salud porque tenemos las mejores clínicas, pero esas mejores clínicas ya no dan más. Entonces cuando pinta las cosas como un panorama, no pinta muy bien, nosotros estamos orando y parece que Dios no escuchara, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que seguir perseverando. ¿Qué quieres con todo esto, Señor? Pero sabemos, Padre Celestial, que aunque estamos orando porque hay muchos en la clínica que necesitan sanidad, hay muchos que allí están pidiendo y están diciéndole, Señor, salva a mi familia. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar orando. No importa lo que no veamos, sigamos perseverando porque vamos a abrir los cielos porque Dios lo va a hacer. Así como apareció, va a desaparecer. Solo tenemos que creerlo que Dios lo está haciendo. Y así como esta mujer no miró los obstáculos. Nosotros no miremos los obstáculos. Nosotros creemos que necesitamos milagros. En estos tiempos tenemos que generar milagros y esos milagros se generan con fe y perseverancia, creyendo que Dios lo va a hacer, creyendo que Dios está ahí y que lo vamos a lograr. No importa lo que veamos, no importa lo que digan las noticias, tenemos que decir, Señor, aunque las noticias dicen esto, nosotros creemos esto, que tenemos un Dios todopoderoso y que el único que tiene la solución para todo lo que está pasando en las naciones del mundo se llama Jesucristo. Era una mujer, ¿cierto? En estos tiempos la mujer era considerada nada, ¿cierto? Y vemos que las mujeres aún no aunque Jesús abrió la puerta para las mujeres, aunque sean las mujeres que lo seguían, estas mujeres no era que fueran las que estuvieran siempre ocupando los primeros puestos, ya estaba Jesús con sus apóstoles y todos alrededor de ellos, pero ahí estaban las mujeres, ¿cierto? Pero en ese tiempo era muy difícil, la mujer era considerada nada, aun cuando nosotros vamos a esos países de Arabia Saudita, o ellas no pueden ir a adorar a los lugares que ellos tienen. Dicen, prohíbe la entrada de mujeres y los perros. O sea,
¿Cómo nos tiene, no? Es más importante el perro que la mujer. Entonces, ese era el panorama que tenía esta mujer. Era difícil que una mujer fuera escuchada. Se esperaba que la mujer callara y guardara silencio. Eso era lo que se esperaba. Era una cananea, descendiente de griegos. No era parte de las ovejas de Israel. Carecía de las credenciales necesarias para un milagro de Jesús, ¿cierto? Porque la palabra dice que Jesús vino fue ¿a qué? A las ovejas de su pueblo. Primero vino a ellas. Y esta mujer se acerca en el momento en que todavía no se había abierto la puerta para nosotros. No se había abierto todavía, pero mire lo que esta mujer no le importó, seguía. No era parte de los 12, ni de los 70, ni de los 500, no tenía parte en el pueblo de Dios. Esta mujer no tenía los requisitos para obtener un milagro. Los israelitas eran racistas, llamaban gentiles al resto de las naciones y a veces los llamaban hasta perrillos. Los catalogaban peor que un perro. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios. Ese era el panorama que pintaba para esta mujer cananea. Esta mujer que necesitaba un milagro, esta mujer que yo creo que las mamás pueden entender más a esta mujer, como esta mujer veía que su hija estaba atacada por demonios, que esta mujer veía que no había remedio para su hija, que ya había hecho todo lo humanamente posible, ya había ido a todo lo que ella conocía, a los dioses griegos, a todos los dioses de Canaán, pero no pasó nada. Pero ella escuchó, hay uno que hace milagros y se llama Jesús. El Dios de Israel hace milagros. Y ella dijo, no me importa si no pertenezco al pueblo, yo necesito un milagro, yo lo voy a obtener. ¿Sí? Ella no miró, no llenaba requisitos para nada. Iba a ser despreciada, iba a ser rechazada, pero aún ni el rechazo ni el desprecio la detuvo. Estaba en el lugar incorrecto y en el momento incorrecto. Jesús no estaba de campaña, Jesús estaba de retiro. Esta mujer se hallaba en completa desventaja mientras reunía el valor para hacer que Jesucristo le pusiera cuidado y pedirle una bendición. Era obtener ese milagro. Esta mujer no le importaba nada. Yo creo que Dios nos quiere enseñar hoy que no nos importe lo que estamos viendo. No nos importe cuánto tenemos que perseverar para que ese milagro que tanto estamos anhelando llegue. Porque eso es lo que nosotros tenemos que entender. Dios necesita de nuestra fe y nuestra perseverancia para poder actuar. Que nosotros podamos creer y creer y creer, que no importa lo que no veamos, no importa que no veamos nada, pero por los ojos de fe vamos a ver que ese milagro va a llegar. Pero vino y clamó a gritos, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Tremendo, ¿no? Señor, ella ni siquiera se acercó y dijo, yo voy a gritar para que Jesús me escuche. Yo voy a gritar con todas mis fuerzas para que Jesucristo me escuche. Jesús, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ella clamaba a gritos completos que los discípulos dijeron, Señor, dígale que se calle. O sea, los estaba incomodando, ¿cierto? El dolor y la desesperación la llevaron a conseguir una respuesta. El dolor y la perseverancia la llevaron. Esa desesperación que tenía ella, porque ella quería que su hija fuera sana. Esa desesperación, y a veces tenemos que sentir desesperación, decirle, Dios, es que lo necesito. No darnos por vencidos, no rendirnos ante un milagro que necesitamos. En estos tiempos necesitamos milagros y como hijos de Dios tenemos que estar orando por las clínicas. No podemos ir, pero podemos con nuestra oración decirle, Señor, dentro de esas clínicas, Padre Celestial, tú eres el Dios que sana, Padre. Tú eres el Dios que puede sacar de esas UCI, Señor, esos enfermos, porque hay miles y miles de enfermos. La gente se está muriendo, pero hay un Dios que se llama un Dios que mandó a su Hijo Jesucristo, porque Cristo vino a pagar un precio para que nosotros fuéramos sanos. Esa es la medicina, ese es el antídoto, y es el que tenemos que llevarle a la gente y decirle, Dios, sánalos, Padre Celestial. No podemos ir a las clínicas, pero esta mujer no le llevó la hija.
Esta mujer no le llevó su hija a Jesús. Ella fue sola y dijo, Señor, usted lo puede hacer. Ella sabía que si Jesús, aunque no estaba cerca de su hija, porque su hija estaba en casa, porque estaba endemoniada, porque ella no la podía sacar, Jesús no iba a ir a esa casa, pero la fe de esa mujer hizo que la bendición de ese milagro llegara a la casa. Nosotros tenemos que estar orando por esos enfermos. Cada vez que nos dicen, ya no quiero mirar noticias, porque míralas para que diga, Señor, vaya allí donde están ellos. Ahí siento y yo no sé qué, Señor, en esas UCIs. Padre Celestial, ve tú, Padre amado, porque tú eres el único que puede sanar esta tierra, el único que puede detener el ángel de la muerte. No decir, yo no quiero, yo me cierro, no se cierre, porque somos el pueblo de Dios, somos los llamados, estamos representando a Jesús aquí en la tierra. No digamos, eso es mentira, a mí no me va a pasar, no nos va a pasar si somos obedientes y si Dios nos ve que estamos orando, que estamos clamando por un pueblo que se está muriendo sin Cristo. Por ese pueblo. Apoyemos a Yolandita que trabaja en una clínica, ella los ve más cerca y yo creo que esa mujer ora todo el día para que el Señor haga un milagro. Apoyémosla. Apoyemos a aquellos que están trabajando allí, que son cristianos y que están orando. Digámosle, Señor, escucha la oración de tus hijos. Y allí, y Jesús va a ir allí. Y Dios va a ver, vamos a ver esos milagros que tanto se necesitan. Vamos a ver esos milagros. Amén. Entonces, el dolor nos tiene que llevar y la desesperación a exigir una respuesta. Jesús, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, Hijo de David, ten misericordia de todos los que están en la UCI. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de un mundo que se pierde. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de un gobierno que hay corrupción, no solamente en Colombia, sino en todos los países. Señor, Hijo de David, esa es nuestra oración. No podemos ir allá, pero nuestra oración va a ir allá, porque nuestra oración atraviesa lo que sea, atraviesa países, atraviesa mares, atraviesa lo que sea. Solo si usted y yo lo creemos. ¿Y sabes por qué gritaba así? La mujer tenía terribles problemas en su hogar. ¿Ustedes se imaginan ustedes con un hijo endemoniado, con alguien de su casa? Eso no es vida. Pero ella dijo, ya no más, hasta aquí. Voy a ir a buscar mi bendición. Lo voy a hacer y lo voy a conseguir. Ella sentía dolor por su hija. No podía hacer nada para ayudarla. Pero ella escuchó que Jesús estaba a los alrededores. Jesús, llegó Jesús, el que hace milagros. Yo voy a ir. Mi única esperanza ya queda en este hombre. Ya los dioses cananeos y los griegos no pudieron hacer nada por mi hija, pero el Dios de Israel lo puede hacer a través de Jesús. ¿Cuánto tenemos que circunstancias que nosotros mismos no podemos cambiar? Jesús las usa para darnos, para que nosotros miremos cómo está nuestro corazón. ¿Sí? Para que miremos en el profundo de nuestro corazón y pidamos ayuda a gritos como la mujer cananea. Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos tenido problemas? No, que mi esposo, que mi hijo, que mi vecino, que mis padres, que las deudas. Oye, es tiempo de decirle, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Es el tiempo de no decir, me doy por vencido, yo ya no quiero más. Dios no me escucha, me doy por vencido. No, no nos demos por vencido hasta que no, porque la palabra de Dios dice, clama a mí, yo te responderé. Tenemos que esperar una respuesta. Así sea la respuesta, le diga, Señor, yo no puedo hacer ese milagro porque le va a afectar su vida, pero necesitamos una respuesta. Necesitamos esperar la respuesta de Jesús. Cuando hay circunstancias que no podemos cambiar, tenemos que ir a Jesús y pedir que tenga misericordia de nosotros. Que busquemos su presencia. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Busquemos la presencia. Señor, yo voy y busco la presencia. Señor, no te suelto hasta que no me bendigas. Señor, aquí estoy hasta que no me des la respuesta. Me voy en adoración y allí clamo, oro, gimo hasta que llegue la respuesta. No me voy sin una respuesta. La necesito, Señor. Necesito esa respuesta. Esa debe ser la actitud de nosotros. La actitud que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios. La actitud, porque somos los hijos.
Somos hijos de Dios. Ella no era hija de Dios. Ella era una cananea y obtuvo lo que quería. ¿Por qué no nosotros como hijos de Dios vamos y seguimos? No nos cansemos. A veces queremos que sea ya, pero todo es en el tiempo de Dios. Y preguntémosle, Señor, ¿qué con todo esto? ¿Qué quiere que aprendamos con todas estas cosas, cierto? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Dice, esa mujer durante el tiempo de tormento vino a Jesús y él, porque él era la respuesta. Rompió todas las reglas religiosas de la época. No dijo, el Señor es judío, yo soy una mujer cananea. Él no tiene nada que ver conmigo. Ella no dijo eso, ella solo iba por su milagro. Ella fue donde Jesús estaba, porque su hija sufría. Ella sabía que en él estaba la respuesta. Nosotros sabemos que así se tarde Dios en contestar. Tenemos que estar seguros. Él es el que tiene la respuesta. Él es el que tiene la respuesta para todo lo que yo estoy pasando hoy. No pensó, sino actuó. Ya a veces pensamos, ¿será que Dios? Dios sí. Dios va a respondernos. Así sea decirnos, no, por ahí no es, yo no la puedo bendecir porque le voy a hacer un daño, no lo puedo bendecir porque por ahí no es, pero venga, yo se lo soluciono por este lado, porque Dios es así. Nosotros no tenemos que pensar tanto, tenemos que actuar. Es tiempo de generar milagros en este tiempo. Creer que en estos tiempos donde hay tantos enfermos, donde hay tanta necesidad, hay muchos pasando hambre, muchos que no tienen trabajo, muchos que están enfermos. Es el tiempo de pedir, Señor, haz los milagros, esos milagros que Jesús hizo cuando estuvo en esta tierra. Porque algo que yo he aprendido en estos tiempos y leyendo la palabra es que a Jesús nunca negó un milagro. Nunca lo negó. Jesús nunca negó un milagro. El que se le acercaba lo obtenía. Entonces ese es el Dios, el Jesús que predicamos nosotros. Ese es el Jesús de este tiempo. Solo tenemos es que creer que es el Jesús de este tiempo y que nosotros vamos a obtener ese milagro porque somos hijos. Sabemos que Dios quiere que nosotros oremos por los enfermos, que oremos por la gente que está pasando necesidad, que hagamos algo, que si el Señor dice no solamente ore, vaya, haga otra cosa, lo vamos a hacer, así como la predicación del domingo pasado. Yo voy y me dejo guiar por el Señor, obedezco y con fe y hago las cosas y voy a ver los milagros del Señor. Jesús él luchó contra el silencio de Dios, de Jesús en ese momento. Luchó contra ese silencio, porque Jesús no respondía, ¿cierto? Jesús no dijo nada después de escucharla. Hoy triste, ¿no? Yo sé que muchos nos ha pasado que vamos a orar y no tenemos la respuesta y decimos, Dios, escúchame. Y pasan cosas y nada, ni el cielo se abre, el cielo es duro. No vemos la respuesta del Señor. Qué difícil es cuando solo se escucha el silencio de Dios. Es como cuando marcamos a alguien y no nos responde, pero abre el celular y queda todo en silencio. Y uno dice, Dios mío, ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué no me responde el que está al otro lado de la línea? Y así a veces nos pasa porque a veces el Señor guarda silencio. A veces el Señor se demora en contestar y su primera respuesta es el silencio. Y aunque ese pase, mis hermanos, tenemos que seguir luchando. Esta mujer no dejó de gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aunque Jesús no quería, no la volteó ni a mirar. Uy, Jesús en ese momento le hizo el feo a la pobre cananea, entre comillas, porque el Señor solo estaba probando su corazón. Pero ella tuvo que verlo sentido. Jesús no me escucha. ¿Cuál fue la actitud de esta mujer ante el silencio de Dios? Cuando hay orgullo en el corazón, nos ofendemos. Cuando hay silencio de Dios, a veces cuando tenemos orgullo en nuestro corazón, Dios no nos responde y nos ponemos bravas con Él. ¿Cierto? Él no nos escuchó. Jesús no me ama. Jesús tiene privilegios. Jesús no me escucha. ¿Sí? Sentimos que Dios debe respondernos inmediatamente. Quizás alguien de nosotros está experimentando el silencio de Dios en este momento. No sé si alguno de nosotros estemos experimentando el silencio de Dios.
estamos pidiendo algo y no vemos los resultados. Al contrario, parece que todo, pedimos una cosa y nos pasa al revés. Pero Dios, ¿dónde estás, Padre Celestial? Y a veces nos ponemos hasta bravos con Dios y decimos, ya no más, Señor, me cansé, hasta aquí llegué. Yo escucho a muchos decir, ya me cansé de orar, porque el Señor no me responde. No nos cansemos, porque Dios iba a responder. Dios lo va a hacer. En estos momentos de silencio es donde Dios nos prueba el corazón. Ah, sí, vamos a ver hasta dónde es su perseverancia. Si realmente usted es una guerrera, un guerrero, si realmente usted tiene la confianza que tarde o temprano lo que usted está pidiendo, Dios se lo va a dar. ¿Cierto? Pero cuando no recibimos el milagro, nos enojamos con Dios. Dios no sabe que necesitamos suficiente fe para recibir un milagro. Y cuando usted se da por vencido, no, dice, esfuérzate y sé valiente. El Señor no dice que nos va a dar las cosas fáciles. Dios quiere hombres y mujeres esforzadas y valientes. Esforzadas, valientes, ¿cierto? Eso es lo que Dios nos dice. Dios no nos va a dar nada gratis. A veces el Señor hace así y ya las cosas se dan. Usted dice, Señor, yo necesito, y usted no está terminando de orar cuando ya el milagro está. Pero hay veces que el Señor se demora y uno dice, Dios mío, por favor, Padre, yo sé que usted le dice siempre, Señor, yo sé que tú lo puedes decir, pero usted no escucha nada, pero usted aún esperanza contra esperanza. Allí yo sigo creyendo, no me importa que tenga que estar gritando y gritando, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, hasta que consiga mi milagro. Esta mujer vino al Señor y aunque no oyó su respuesta inmediata, estaba decidida a recibir algo de Dios. Ella había escuchado que el Señor hacía milagros. Ella dijo, este es, pero ella estaba decidida. Luchó contra el espíritu religioso de los discípulos. Para empeorar las cosas, los discípulos dijeron, despídela, pues trae esto, pues da voces tras nosotros. Oye, ni siquiera se conmovieron los discípulos. Eran los que andaban con el Hijo de Dios y no estaban conmovidos, ¿cierto? Terrible, a veces Dios cierra el corazón de la gente para que nosotros dependamos de Dios y para que Él se pueda glorificar. Cuando no nos toman, cuando nos toma el espíritu religioso, qué fácil es olvidarnos del dolor y del sufrimiento de los demás. Ay, no, esa semana alguien me dijo, es que esa enfermedad le dio porque se lo merecía. Yo, wow, sí, terrible, ¿no? Es que es un hombre malo. Y yo quedé, ¿y usted quién es para juzgar a alguien? Ah, no, eso sí somos buenos para decir, porque todo lo que ha hecho se lo merece. Yo, wow, terrible, ¿no? Así somos, a veces llega el espíritu religioso a nosotros creyendo que usted y yo somos jueces de alguien. Y así sea, ella era una cananea, ella buscaba a dioses ajenos. Pero ella fue a Jesús, ¿cierto? Y entonces ellos decían, no, pues, si ellos sacrifican niños, esa mujer no se merece un milagro de Jesús, porque el espíritu religioso llega. ¿Quiénes somos nosotros para decir quién se merece un milagro y quién no se lo merece, cierto? Solo Dios, y Él no se lo niega a nadie. Yo creo que hasta más malo, se le acerca a Dios pidiéndole un milagro, el Señor lo va a hacer, lo aseguro que sí, porque el Señor es misericordioso. Señor, esta mujer nos está causando incomodidad, dile que se vaya. Uy, qué fastidio, Dios, Jesucristo, qué fastidio, esas viejas ahí persiguiéndonos. Mira, esta es una cananea, una que busca dioses ajenos, ni qué vamos a ponerle cuidado. Pero la respuesta de Jesús es más fuerte y fría todavía. Si todavía los discípulos la rechazaban por ser tan religiosos, ahora la respuesta de Jesús fue más rechazo todavía para esta mujer. Podemos imaginar esta mujer desesperada a distancia de Jesús y esperando la respuesta afirmativa. Estaba esperando pacientemente que los discípulos la dejaran acercar a Jesús para que ella pudiera decirle a Jesús, haz un milagro en mi hija. Pero ¿sabe qué? La respuesta de Jesús fue más fría todavía. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¡Wow! Por Dios, qué dureza, qué duro sería para esa mujer escuchar,
Yo no fui enviada para sanar a otro que no sea de mi pueblo. ¿Usted qué viene a hacer acá si es que para usted no hay un milagro? En otras palabras, no puede tener un milagro porque no eres de mi pueblo. Lo siento, pero todo lo que yo tengo es para mis hijos. Sabía que no era bienvenida y sintió el rechazo. Quizás era hora de darse vuelta y no insistir y buscar la respuesta en otro lado. ¿Cuántos de nosotros, si nos dicen un no, nos damos la vuelta y nos olvidamos de eso, cierto? Vamos a ver qué hacemos. Pero, ¿cuántos por no tener la respuesta inmediata de Dios, su fe comienza a disminuir? Porque un día oyeron decirle al Señor, fui enviado a las ovejas de mi pueblo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así y que Dios no nos escucha y que Dios es que nos rechazó, cierto? Porque no tenemos la respuesta inmediata. Que les diga a nosotros eso, wow, nos daña la fe. Muchas veces a muchos se les ha dañado la fe porque no han visto el milagro que el Señor quería. Se oraron porque alguien no se muriera y se murió y se les fue la fe. Porque dijeron que Dios no me escucha. Cuando mi papá se murió, yo sentí que Dios no me escuchaba. Y yo me puse oraba con Dios. No me aparté de Él porque Dios y yo tenemos un trato, que Él nunca dejará que yo me aparte de Él. Eso es, y Dios lo ha cumplido. Que así yo quiera, Él nunca lo permitirá. Pero yo sentí mucha rabia y sentí que Dios no me escuchaba. Que Jesús, pudiendo hacer un milagro, no lo hizo. Y me dio rabia, me dio mucha rabia. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos experimentado eso? Y se han apartado de Dios. Yo no me aparté porque yo le digo, el Señor no lo dejó. Pero muchos se han apartado y dicen, no, ¿cuál Dios? Cuando yo lo más lo necesitaba, nunca estuvo ahí. No es mentira, Dios siempre está a nuestro lado. Solo que Dios quiere probar nuestro corazón y nuestra fe se pierde. Dios solo probaba el corazón de esa mujer. Jesús sabía que se le iba a hacer. Y solo quería no solamente enseñarle a esa mujer, sino a todos sus apóstoles religiosos que estaban ahí, lo que él iba a hacer. Él estaba esperando que la actitud de los discípulos, la actitud de los que estaban alrededor de él. Dios estaba mirando todo eso. Jesús sabía que iba a hacer el milagro, porque él es un Dios misericordioso. Necesitamos fe y perseverancia para alcanzar un milagro. Vamos a leer, María C., Mateo 11:12. Vamos a... Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Dice que los violentos arrebatan. ¿Sabe qué arrebatamos? El milagro que necesitamos. Necesitamos ser violentos con nosotros mismos. Dicen, no me detengo. Yo paso todos los obstáculos porque yo tengo mi milagro, ¿cierto? La fe y la perseverancia alcanzan los milagros. No nos basta tener fe, tenemos que tener perseverancia. Fe y perseverancia juntos. Otro ejemplo, vamos a leer, María C., Lucas 8, 43, 48. Y vamos a leer la mujer del flujo de sangre. ¿Listo? ¿Qué dice? Lucas 8, 43 al 48. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Amén. Vemos a esta otra mujer, ¿cierto? Esta otra mujer que necesitaba un milagro. Amén. Lo necesitaba. ¿Y sabe qué? Perseverancia y fe también tuvo esa mujer. Acuérdese que la mujer tenía flujo de sangre. La mujer no tenía por qué andar por ahí porque era inmunda y el que supiera la iban a apedrear. Ella se arriesgó y dice que solamente los violentos arrebatan. Y esta mujer arrebató su milagro, lo arrebató porque esa mujer, como la mujer cananea, no tenía por qué estar ahí. Esta mujer tenía flujo de sangre y era inmunda, ella tenía que estar allá con nosotros. Pero ella dijo, Jesús tiene la respuesta. Ella todavía dijo, si solo tocara, ella no gritó. Ella solo dijo, yo me voy a meter por debajo de todos estos y yo voy a tocar el borde del manto de Jesucristo y sé que seré sanada.
Ni siquiera no la fe de esta mujer y arriesgar, tocar en la punta del manto del Señor, fue lo que hizo que ella obtuviera el milagro. Fue eso, mis hermanos queridos. No hay obstáculo para obtener un milagro. Y el Señor, muchas veces el milagro fue así, pero otras veces no, porque el Señor dice, todas las veces no va a ser igual porque el Señor no repite. Y si necesitamos perseverancia como la mujer cananea y como la mujer de flujo de sangre que dijo, yo toco el manto de Jesús, un bordecito, ni siquiera es todo, algo pequeñito, una migaja, ¿cierto? Yo obtendré mi milagro. Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y los otros dijeron, ¿pero quién, Señor? Si aquí hay mucha gente. Pero el Señor dijo, de mí salió una fuerza. Algo salió de mí. Y era el milagro de la mujer de flujo de sangre. A veces nos sentimos ofendidos por Dios, pero de todas formas Dios lo va a hacer. Amén. Cuando la mujer cananea dijo, Señor, ayúdame, y observó la respuesta a Jesús, no estaba bien tomar el pan de los hijos de los hijos y echárselos a los perrillos. Jesús hasta la trató mal, ¿cierto? No está bien. Pero vemos que la actitud de esta mujer, ¿qué actitud habríamos tomado nosotros? Si el Señor nos dice eso, ¿seguimos perseverando nuestro orgullo? No, ya no se escuchó, yo me devuelvo, no, ya no me quiere, ¿cierto? Y me corta las venas. No, esta mujer fue perseverante. Y muchas veces que Dios no nos da, dice, Dios no me ama. ¿Cuánto le ha pasado? Él le da a otros menos a mí, pero yo no recibo nada de Dios. A veces uno dice, oiga, Dios hace milagros. A mí jamás Dios me ha hecho un milagro. ¿Por qué? Eso no es para mí. Dios no me ama. Yo no he hecho nada bueno para que el Señor me dé un milagro, ¿cierto? Esas son las cosas que manda Satanás a nuestra mente, pero no es cierto. Eso es lo que el enemigo quiere para que usted y yo no luchemos por un milagro, no arrebatemos. Dice que los valientes arrebatan el reino de los cielos y los valientes arrebatan las bendiciones de los cielos, que son los milagros. ¿Podría ser que Dios estuviera probando la fe y la perseverancia? Sí, Dios estaba probando la fe y la perseverancia no solamente de esta mujer, sino de todos los que estaban a su alrededor, porque esta era una lección que Dios está dando. Acuérdense que Jesús era maestro. Jesús, de todo lo que estaba a su alrededor, quería enseñar algo, porque él era un maestro, quería enseñar algo espiritual. Por favor, no te eches atrás. Por favor, no nos echemos atrás cuando buscamos un milagro de Dios y no lo obtenemos de una vez. Sigamos perseverando. Como la mujer cananea, debes ir al maestro y decirle, maestro, no me doy por vencida, he venido a recibir un milagro, no me doy por vencido, aquí estoy, y hasta que tú no me bendigas, no lo voy a hacer. No me voy a dejar de gritar a voz en cuello, haz un milagro en mi Señor. La mujer cananea tenía fe y perseverancia. Y aún así, el Señor le contestó severamente. Quizás hemos experimentado traumas muy dolorosos, quizás el pastor o alguien de la iglesia con autoridad espiritual nos ha fallado y nos sentimos resentidos y hasta nos vamos de la iglesia porque no nos han respondido como nosotros queremos, ¿cierto? Pero Jesús siempre responde. Nosotros no podemos dejar que Satanás hiera nuestro corazón porque que Satanás quiere que nos tengamos un milagro, que nosotros sigamos así. O sea, yo creo que la casa de cada uno de nosotros todos los días debe haber un milagro diferente, porque nosotros creemos y creer que cuando usted ora, la gente se sana. Creer que cuando usted ora porque la gente consiga trabajo, la gente consigue trabajo. Por esas cosas y por muchos milagros más, así sea romper murallas terribles de problemas, pero saber que el Señor está escuchando y no darnos por vencidos, no dejarnos que nos hieran, ¿cierto? Entonces la humildad, ingrediente para ganar, humildad. La mujer cananea había podido sentir lastimada por lo que Jesús le dijo. ¿Quién no? Yo creo que nos hubiéramos lastimado. Pudo haberse ofendido y darse por vencida, pero miren la respuesta de esta mujer. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Oiga, terrible esta mujer, ¿cierto?
Sí, señor, yo sé que yo soy cananea, que yo no me merezco esto, pero usted dice que yo soy un perrillo, pues aún los perrillos comen de las migajas de la mesa que caen de sus amos. En esa época no era como ahora que a los perros comen lo mejor, mejor que el amo, ¿cierto? Uy, no, es que mi perrito, pastora, come solo carne y usted, no, porque toca comprar la carne del perrito, ¿cierto? En esa época no. Yo amo a mi perra, pero no la amo más que a nadie, ¿cierto? No, yo la amo y tiene su comida, pero no es porque yo le voy a dar la carne y yo me quedo sin comer la carne, no, eso no va a pasar, ¿cierto? Y yo amo a mi perrita y si el día que falte la voy a llorar. Pero acuérdese algo, en ese tiempo no era así. En ese tiempo el perrito comía de las migajas que caían de la mesa. Señor, aunque sea solo las migajas, le dijo ella, dámelas por favor, tomaré aunque fuera un sobrante de milagro, pero yo lo necesito. Esta mujer cananea estaba desesperada. No me importa si me dice que soy una perrilla, pero usted tiene la respuesta, Señor. No me importa tener que tomar las migajas de los milagros, de esos que ya son ni siquiera las miserias, Señor, pero con eso yo me conformo, porque con esas migajas yo obtengo mi milagro y mi hija será sana, ¿cierto? Debemos decir, Señor, no importa lo que me des. Señor, no importa lo que me des. Deseo recibirlo, lo que tienes para mí. Eso debe ser la respuesta de nosotros. Esta mujer solo tenía fe y perseverancia y también tenía humildad en su corazón. Ella persistió y el Señor le respondió a la mujer, oh mujer, grande es tu fe. Vea tan bonito, después de haberle dicho, no, Chinita, usted yo no le voy a dar un milagro porque es para los hijos de las ovejas de Israel. Es que usted es una perrilla. Eso fue lo que le dijo. Y solamente es para los hijos de Dios. Usted no se merece nada. Y ella le dijo, Señor, aunque sea las miserias, aunque sea las migajas de que caen de la mesa, con eso yo tendré mi milagro. Y el Señor le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Vea, todo lo que el Señor estaba, la enseñanza del Señor le estaba dando a todos los que estaban a su alrededor. No importa lo que pase, no importa cuántas murallas tengo que derrumbar, yo tengo mi milagro. Todos deseamos que Dios nos diga estas palabras. Oh mujer, grande es tu fe. Pero antes de lo que lo hagamos, tenemos que hacer un quebrantamiento, una renuncia en su orgullo y la confianza en sí mismo. No me dio nada, yo no sé qué. No, seamos humildes y obtendremos nuestros milagros. Tenemos que ir, Señor, yo creo que soy tu hija, yo creo que tú puedes pagar mi deuda, yo creo que en mi casa no faltará nada, yo creo, Señor, que tengo salud, yo creo que mi familia será sana, yo creo que a mi familia nunca le hará falta nada. Es ahí, confianza y fe y humildad. No enojarnos cuando no llegan las cosas, cuando nosotros las queremos. Dios quiere que seamos humildes y tengamos fe. Tenemos que estar listos para entregar nuestro horario, nuestra agenda y las aspiraciones personales. ¿Qué nos pide Dios? Tenemos que estar listos. Queremos que Dios nos haga milagros, pero no perseveramos ni en Él. No lo cambiamos por cualquier cosa, pero queremos un milagro. No estamos dispuestos a mirar nuestras agendas. No, es que yo no puedo conectarme, pastora, porque es que no tengo tiempo. Oiga, el trabajo se lo dio Dios, el estudio de sus hijos se lo dio Dios, a su esposo se lo dio Dios. O sea, más importante es Dios, ¿cierto? Que nosotros podamos estar buscando a Dios, porque yo no puedo amar más a mi esposo, a mi hijo, a mi trabajo que a Dios, ¿cierto? No, a veces nosotros cambiamos los roles. Y eso es por eso es que no obtenemos las bendiciones. Tenemos que dejar muchas cosas para buscar a Dios, para que podamos obtener esos milagros que tanto necesitamos. Entonces, mis hermanos queridos, no importa lo que podamos ver antes del milagro. Sabemos que el milagro va a ser. Es esperanza contra esperanza. Yo sé que Dios lo puede hacer. Yo no tengo más nadie que lo haga. Esa deuda se me viene encima. Yo no tengo la plata, pero yo tengo un Dios que tiene plata. El Dios más rico del mundo. El Dios más rico del universo. Él tiene lo que yo necesito.
Y no me importa cuánto tengo que estar ahí, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, yo lo voy a obtener. Cuánto tengo que perseverar, cuánto tengo que luchar, cuánto tengo que arrebatar para obtener ese milagro. Amén. Cuando el problema, ¿cuál es el problema que estamos pasando en este momento? Y decimos, ya no tenemos solución. Lázaro tenía 4 días de muerto y no había esperanza. Era una locura que ese milagro se hiciera. Milagros que Dios hizo. Él resucitó a Lázaro que ya tenía 4 días de muerto, ya de día. Una cosa es que llegue el Señor cuando apenas se murió y lo resucite, pero cuando ya tiene días de muerto, o sea, a ver, podemos decir que tenemos milagros que parecen que están muertos, pero es el tiempo de resucitarlos, de seguir pidiendo, Señor, yo sé que tú puedes cambiar mi hogar, yo sé que tú puedes cambiar a mi hijo, yo sé que tú me puedes ayudar a pagar las deudas, yo sé, Señor, que tú puedes sanar a los enfermos, yo sé, Señor, que tengo una enfermedad de hace tiempo y yo oro y no pasa nada, ya hasta me he olvidado, ya no he vuelto a orar, pero es tiempo de resucitar ese milagro, es tiempo que en estos tiempos que nosotros resucitemos el milagro y vendrá la respuesta y la perseverancia. Yo no sé, Dios a quién nos quiere hablar hoy. Dios quiere hablarnos hoy a nosotros y decirles que muchos milagros no se han generado en nuestra vida porque no tenemos perseverancia, porque no tenemos fe, porque no tenemos humildad, porque nos cansamos y nos ponemos bravos con Dios, porque queremos que sea en el momento justo. Pero Jesús nunca llega tarde, mis hermanos queridos. Jesús llegará porque Dios tiene la respuesta para nosotros. Tenemos que tener la identidad de hijos. Hay veces que el papá no tiene para comprarnos lo que necesitamos, pero a veces llega la prima y nos la compra. Tenemos que esperarnos 6 meses para que mi papá me dé el par de zapatos que necesito, porque en ese momento no los tiene. Pero va a llegar la prima, va a llegar un dinerito por ahí y tenemos que esperarlo, pero va a llegar. Nuestro Padre Celestial, si nosotros siendo hombres y mujeres malos podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, como Dios que lo tiene todo no lo puede hacer con nosotros. Es perseverar, es decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No decir, porque mire, con todo lo que le pasó a esta mujer, le he dicho, oiga, Jesús, ¿qué le pasa? Jesús, usted no dice que habla de amor y me está diciendo perrilla, me está diciendo que yo no merezco nada. Esta mujer ni siquiera le dijo a Jesús, ¿qué le pasa, Jesús? No lo miró feo, simplemente siguió insistiendo, sí, Jesús, pero aún las migajas que caen de la mesa se los comen los perrillos, y si yo soy una perrilla, aún las migajas de milagros que caen de la mesa, yo esos milagros me los tomo para que mi hija sea sana. Y el Señor sanó a su hija. Y entonces es tiempo de resucitar los milagros, es tiempo de que nosotros comencemos a generar milagros, es tiempo que como hijos de Dios oremos y las cosas se lleven a cabo. Algo que yo le digo al Señor cuando yo oro por gente que no es cristiana, yo le digo, Señor, haz milagros para que tenemos nosotros que resucitar los milagros, mis hermanos queridos. Es el tiempo de resucitar milagros. Vamos a orar para que sea Dios el que se glorifique. Yo sé que Dios ha hablado en nuestra vida. Yo no sé qué milagro tenga que resucitar o qué milagros le va a poner Dios a hacer en estos tiempos a nosotros. Pero por favor, no estemos pendientes de lo que Dios nos pone a hacer, mis hermanos queridos, porque Dios lo va a hacer. Es tiempo ¿de qué? De orar por muchos. Y yo los invito a que estemos orando por los enfermos y por esas UCIs y por esos hospitales que están llenos de enfermos. Jesucristo lo más que hizo fue orar por enfermos y fueran sanos. Entonces nosotros somos los embajadores de Cristo, los que seguimos su legado, y es tiempo de que lo hagamos. ¿Listo, Padre?